tema de hoy es un tema amplio, de mucho que hablar. Antes de que iniciemos la clase, también yo a los que están presentes ahorita escuchando la clase, les quisiera hacer recomendaciones, no solo para mis tareas, sino que no sé si los otros licenciados, aparte de mí, pues les dejan temas de investigación. A mí me gusta dejar trabajos de investigación y hoy les dejé yo con la norma Harvard, pero para mí el próximo, o si se da una próxima oportunidad de estar con ustedes, la norma que vamos a trabajar es APA, porque se tienen que ir acostumbrando a trabajar ese tipo de norma porque es con el que van a hacer sus tesis. También se evita mucho de copiar y pegar en los trabajos de investigación. Hubieron muchos trabajos similares, pero no porque tal vez se copiaron, sino que porque eran la primera información que se encontraba en el internet. Pero yo siento que los trabajos de investigación son para analizar, por ejemplo, el APA, da el autor, citan el autor y dan su propio comentario para que así se vaya uno aprendiendo y familiarizando con el tema. El objetivo no es hacer un trabajo rápido porque ya está en contra el tiempo, un día antes. Cabal se nota cuando las personas hacen un día antes o unos días antes el trabajo y se nota también cuando se han esforzado o han hecho el trabajo. Entonces, yo siento que no solo es de copiar y pegar las informaciones o las investigaciones, también yo les he sugerido, porque así va a ser que cuando se piden conclusiones, no hacer una sola, sino que hay que hacer 2 o 3 y ponerles viñetas para que se vea así. La introducción es el contenido del tema a tratar. Les pedí índice porque también es parte de los temas que están tratando. Muchos no me comprendieron en el cronograma de actividades. Yo tengo que dar un tema general de lo que se va a hacer tratar la investigación, pero en Classroom yo doy los requisitos. Ahorita nos viene para el 20... ¿cuándo tenemos? El 23 de agosto de hoy en 8 hay un laboratorio. Voy a dar una parte de la clase, luego o en la clase voy a hacer el laboratorio, un tiempo prudencial, y tenemos un ensayo para el 31 de agosto. Voy a tratar de enviar los lineamientos antes en Classroom, porque los ensayos es muy importante también que ustedes lo conozcan, cómo es, porque a veces están jugando 15 puntos en una tarea. A veces es mejor tener mejor zona ya solo para complementar un poquito para los parciales. Para mí es mejor tener la zona, tratar de tener zona máxima para ya ir rascándole un poquito al final. Ya con 61 es ganancia, pero teniendo uno su zona completa, complementar. Entonces voy a tratar de poner antes los requisitos del ensayo para que así ustedes en Classroom, no en el cronograma. En el cronograma, como les digo, doy un tema general. Por ejemplo, el ensayo que se va a tratar es todo del conflicto armado, todos los temas que incluyen la quinta unidad de la A a la D. Hay que incluir todos esos temas en cuanto al ensayo. También les mandé las calificaciones de los parciales. Yo sí necesito también de que tal vez muchos tal vez no le darán la importancia a la clase, pero todas son importantes. A veces es importante estar en clase porque varias preguntas que yo puse en los parciales fueron de clase. Entonces, y a veces uno se da cuenta cuando están buscando la respuesta en el internet y solo la copian o copian de ahí. Hasta eso se da cuenta uno cuando están respondiendo
el examen. Entonces, es importante que estemos dentro de clase porque estos temas son extensos. Hay mucho que platicar, mucho que discutir y asimismo, dentro de la clase yo a veces digo preguntas que pongo dentro de los parciales. Entonces, yo les decía la vez pasada que si tenían preguntas, dudas en cuanto al trabajo de investigación. Lo mismo les digo también en cuanto al ensayo. Si tienen preguntas, me las hagan ver porque el problema es que después no les gusta su nota que les pongo y lo hago a través de lineamientos para que después digan en qué me equivoqué, qué hice, para que así yo tenga la justificación cómo estoy calificando, porque eso aprendí. Antes no les daba alineamientos y muchos se quejaban que miren qué me equivoqué, qué es lo que hice. Entonces hay algunos que sí les hago el comentario y otros es mejor trabajar en base a alineamientos y si no cumplen, pues ahí se van restando los puntos. No sé si tienen alguna duda. Y si no, iniciamos con la clase. Después voy a empezar yo a dar la clase y después yo voy a tocar ciertos temas, voy a preguntarles y hoy sí, porque hay aquí quienes tampoco participan y yo les pido que participen. Por ejemplo, a Betsabe, no sé si me escucha. Maricruz. Sí, aquí estoy. Yo voy a dar la clase y le voy a preguntar a usted, o sea, le encargo que ya sea de su trabajo o de la clase, le voy a preguntar. También por ejemplo, a Martín, Jessica Valenzuela. No sé si está también Alba. Pero a ustedes, Abril o Lucero, no sé si están conectadas también, no. Alba, ¿me escucha? Me imagino que ella va para su casa, licenciada, porque ya sale Va. un poco tarde y no debe de llevar buenas. Va, está bien, gracias. Bueno, vamos a empezar hablando con el origen de la violencia contra la mujer, porque ese es nuestro tema, violencia contra la mujer. Dice que puede afirmarse que la violencia contra la mujer se encuentra su origen en el desarrollo de civilizaciones en una concepción patriarcal. ¿Qué quiere decir? Que el poder siempre lo tenía el hombre, que promovió la subordinación de las mujeres respecto a los hombres. Últimamente yo me he estado enfocando en ver cosas de Inglaterra, España, muchos países antiguos, porque desde ahí derivan nuestros derechos humanos. Por ejemplo, la mujer siempre ha sido denigrada en muchos sentidos. Estaba leyendo que había una mujer que quería dirigir una orquesta, una banda, una sinfonía. No era permitido. En Holanda, en Inglaterra, luchó porque ella quería dirigir esa orquesta, esa sinfonía. Le ponían peros, se reían de ella, porque cómo era posible que una mujer dirigiera una sinfonía si todos los instrumentos los tocaban los hombres. Y en a esta mujer, porque fue algo real, fue un hecho real. ¿Saben quién le mostró su apoyo? La mandó a llamar que no se diera por vencida, porque en Estados Unidos también fue parte de ser atacada. Fue la Eleanor Roosevelt, la primera mujer promotora, primera dama, que fue la promotora de los derechos humanos. Ella la mandó a llamar y le decía a ella que no se dejara vencer por los comentarios, la atacaba la prensa. ¿Quién no hablaba mal de esta mujer? Pero ella,
y ella fue una de las fundadoras que apoyó para la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, y gracias a eso, ella pudo formar una sinfonía solo de mujeres, que tocaran instrumentos solo mujeres. Pudo dirigir, fue famosa y fue algo real. Pero ¿por qué les tocó esto? Porque esto viene desde Escocia en 1857. O sea, hay cosas que han pasado donde a la mujer siempre la han marginado. A veces se trata que porque solo cosas contra la mujer, que protección contra la mujer, que por qué no al hombre, que por qué se discrimina y no dicen también que el hombre pueda ser violentado. El problema es de que la mujer viene de años atrás, antiguo, hasta que se empezaron ya a conocer los derechos humanos, donde la incluían a ella para que ella se fortaleciera, tuviera poder. A mí siempre en la historia yo hago mención que, por ejemplo, Juan José Arévalo Bermejo permitió que ellas votaran, que por primera vez emitieran su voto aquí en Guatemala, les dio participación, que formaran parte también, no porque solo los hombres mayores de 18 años podían emitir su voto, él les dio participación. Entonces, el origen viene, por ejemplo, del antiguo Egipto, ahí también se vivían cosas que la mujer tenía pocos derechos, el famoso Código de Hammurabi, dice, antiguos testimonios en la India, en la antigua Roma, el Corán, en el siglo XIII, Tomás de Aquino enseña en la Universidad de París, en la Edad Media. Todo esto viene a consecuencia de lo que les estoy mencionando en cuanto a la marginación, discriminación que tenía la mujer en ese tiempo. Poco a poco hemos ido teniendo participación y se ha abierto camino a las mujeres. A veces inclusive se han hecho comentarios y dicen de que la mujer tiene a veces más coraje que el hombre. Tiene más potestad, tiene a veces inclusive un poco más valor que ellos, pero yo siento que estamos en el mismo nivel, con los mismos derechos, con la, igualdad, libertad, todos en unión, hombre y mujer. El problema es de que nuestra sociedad se ha encargado de hacer esa discriminación en cuanto a hombre y mujer. Dice que en 1889 se logró abolir el derecho del marido a castigar a su cónyuge. Yo les decía que en Inglaterra, la mujer que le era infiel al esposo, el esposo tenía derecho a buscarla y hacer un cuarto, simplemente con una ventanita y tenerla encerrada hasta que la mujer falleciera. Y solo le pasaban un plato de comida y ella miraba la luz del sol a través de esa ventana, no podía salir. O sea, la mujer, como les digo, tenía siempre que obedecer y acatar lo que el hombre siempre decía. Entonces, aquí en 1889, pues se logró abolir el derecho del marido a castigar a su pareja. En los siglos XIII y XIV no existieron diferencias relevantes en el trato de mujer. En la ciudad de Nueva York en 1825 también se empezaron ya a aceptar más derechos de la mujer. En el siglo XIX se dicta en los Estados Unidos, en el estado de Maryland en 1882 la primera ley para castigar el maltrato conyugal. En el siglo XX se aprobaron leyes como el decreto ley aprobado por Arabia Saudita, Uruguay, Emiratos Árabes, Irán e Irán firmaron en 1990. Violencia contra la mujer. Para entender integralmente el concepto de género debe referirse las diferencias entre género y sexo. Según la Real Academia Española, el sexo puede definirse como condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas.
El concepto de género es una construcción social, son las características y roles que la sociedad ha asignado a mujeres y hombres. Lucrecia Pérsico define género como aquellas características que la sociedad construye en tanto mujer o varón, independientemente de nuestro sexo, de nuestro sustrato biológico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia? Sexo, mujer y hombre. Género, las características que nos hacen diferente. Por ejemplo, un ejemplo, Jenny. A mí me habla, ¿verdad? ¿Alguien? Sí, Jenny García. Licenciada. Sí, ¿qué manda? A ver. Un ejemplo de género, o sea, el sexo Perdón. más que todo es una condición genética, se podría Ajá. decir. O sea, nacemos hombres o mujeres. Ujú. Ahora el género es lo que nos diferencia, por ejemplo, las mujeres, nuestro tipo de vestimenta, ¿qué le diré yo? Nuestra voz, que es un poco más fina. O sea, son cosas más que todo particulares de la imagen. Y que nos diferencia como hombre o como mujer, pero podría existir, bueno, de hecho existen hombres que son de sexo masculino, pero que son de apariencia femenina, porque ellos así lo deciden. Entonces, es un poquito complicado el tema, Pero ¿verdad? para Porque ahora mí hay lo diversidad definió, de géneros. sí. Ah, Ajá. está bien, pero para mí la diferencia, lo que explicó muy bien Jenny, o sea, para mí esa ya es una pregunta de examen. Por ejemplo, diferencia aquí entre género y sexo. Gracias, Jenny. Muy bien, la felicito. Definición de violencia contra la mujer. Define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. La violencia de género es una manifestación de la discriminación y situación de desigualdad entre las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Violencia contra las mujeres, utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Comprende la violencia física, sexual y psicológica, incluidas las amenazas, coacción o privación arbitraria de libertad que ocurre en la vida pública o privada y cuyo principal factor de riesgo lo constituye el hecho de ser mujer. Betsabe, deme una opinión, si quiere, de esos conceptos y si no, del tema de su trabajo en cuanto a la violencia contra la mujer. ¿Me escucha, Betsabe? Licenciada, en sí, ¿cuál fue la pregunta? Que usted me puede dar una definición o lo que entiende de violencia contra la mujer, o bien enfocarse en lo que aprendió de su trabajo en cuanto a la violencia contra la mujer. Que violencia contra la mujer es todo maltrato físico, psicológico, que le dan al sexo femenino.
menospreciando su ser. Jessica Valenzuela, ¿por qué cree usted que se da la violencia contra la mujer? Jessica, ¿me escucha? Reina. Reina, ¿me escucha? Licenciada, ¿Qué manda? ¿le puedo dar una opinión yo? Sí. Es que como yo siento que nadie nace con malicia ni creyendo las cosas, sino que como usted dice, la violencia contra la mujer nace desde los tiempos desde antes, porque desde antes a las mujeres las trataban como esclavas y, por ejemplo, las que no nacían en realeza, eran tratadas como esclavas sexuales, sirvientas y así. Y las que nacían con realeza, pues tenían su debido respeto, ya que sus papás ahí sí que los protegían y todo. Pero eso se va quedando con el tiempo, como que las costumbres se van quedando y la violencia contra la mujer ha ido así como que sobreviviendo con el paso del tiempo. Pero ahora en la actualidad siento que las mujeres a veces se defienden más que antes. Eso es una opinión. Muy bien, Jenny. Y de una vez la voy a anotar aquí. Sobre el ensayo, solo va a ser sobre 14, oye, porque tocó un punto importante. Usted decía que no se daba en la nobleza, que tal vez las mujeres ahí no eran tal vez tan discriminadas. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Ah, no, es que yo iba a secundar lo que dijo Jenny. Que lo que dijo Jenny. No, es que como ella hacía mención de que todo empieza desde la época medieval, pero si lo tomamos desde un aspecto general, todo empieza desde la religión. En cualquier tipo de religión a la mujer se le menoscaba. Cualquier tipo, inclusive hasta en la realeza, como ella decía, pero es cierto, no las prostituían ni nada, pero las obligaban a casarse con personas que ellas a veces ni siquiera conocían ni nada, solo para mantener la estirpe en la corona, para seguir como que alianzas entre reinos y etc. Y eso que dice usted, sí es cierto, por lo menos ahorita, en la actualidad, no sé si han escuchado el problema que hay en Afganistán ahorita mismo. Sí, cabal. Muy bien, tóquenlo. Acaban de tomar el poder político de Afganistán y todas las personas están en un éxodo masivo. Entonces, principalmente las mujeres, porque ellos creen en la religión musulmana, donde a la mujer ni siquiera se le permite mostrar ninguna parte de su cuerpo, excepto los ojos. Entonces, ellas salen a las calles, tienen abiertas de todo, incluso y se ha dado en particular
donde ahorita un grupo de mujeres se acaban de tomar armas, las armas que dejó el ejército de su país, y se están organizando para defenderse a ellas, a sus hijas, a sus madres. Pero pues, o sea, si tomamos esto como que la transgresión contra la mujer, todo tiene un aspecto religioso. Inclusive ahorita un pastor, y acá por mi casa, estaba diciendo de que toda la mujer se tiene que aguantar por todo lo que su marido haga, mande y quiera, o sea, tiene que complacerlo, porque así le dijo el versículo de la Biblia, no me recuerdo, pero en esto. Pero creo yo que esa es la raíz del problema, que incluso se vuelve cultural, porque todo el mundo lo aprendió de la religión. En cualquier tipo de religión, no voy a especificar en uno, pero sí. Así es, Pato. Muy bien, Dani, le agradezco. En Afganistán, las mujeres tienen que utilizar, como dice Dani, todo cubiertos, menos los ojos. Estados Unidos retiró la ayuda de Afganistán, pues está retirando sus tropas, y los talibanes, que aquí en nuestro país se podría decir la guerrilla, está matando civiles, y el presidente de Canadá está mandando aviones para que lleguen a llevarse a estas personas civiles como exiliados para Canadá. Hay imágenes desgarradoras que la gente hasta colgándose de las llantas está para irse, porque ahorita estos talibanes lo que van a hacer es matar hombres, mujeres, niños, no, y como dice Dani, parte de la religión también. Otro tema que iba a hablar yo respecto también a las mujeres en la realeza, como dijo Dani, eran también marginadas. ¿Por qué? Porque tenían que casarse con personas que ni siquiera conocían, ya eran matrimonios arreglados. Yo busco series o películas que se enfoquen en cosas de la historia, porque la historia trae acontecimientos que nosotros a la larga son hechos que han ocurrido, pero que también vienen y se tienen que mencionar. Hay una película que se llama Las dos reinas. ¿Por qué las dos reinas? Porque una era de Escocia y la otra de Inglaterra, y entre ellas dos estaban peleando el trono, que una de ellas quería gobernar solo Inglaterra y solo Escocia, y la de Escocia, por tal de que gobernar ellas todo Inglaterra, todo Escocia, ¿qué hacía? Inclusive hizo hasta casarse con alguien que hasta en esas épocas se daba de que al hombre que ella buscó le gustaban los hombres. ¿Qué hizo ella? Decirle que la embarazara, porque tenía que tener un hijo varón para que conforme el tiempo él pudiera gobernar estos dos reinos. ¿Qué pasó? Esta reina de Escocia empezó a tener luchas, pleitos con la de Inglaterra, y al final, ¿qué hizo la de Inglaterra? La decapitó, le cortó la cabeza. Pero a la larga en la historia, el príncipe que esta reina de Escocia tuvo sí pudo gobernar a la larga Inglaterra. ¿Con qué fin les digo esto? Porque hasta ahí también vienen que los hombres no querían que estas dos mujeres gobernaran. Las atacaban tanto los consejeros, y a esta de Escocia le fue todavía peor, porque la aconsejaron y la aconsejaron a tal grado que lo que tuvo que hacer, la exiliaron del país, le hacían de que ella tenía un amante, al amante entre todo el consejo lo apuñaló. O sea, son situaciones que se dieron en la época, pero miren, si no se hubieran ido transformando, no hubieran habido derechos humanos que respetar, nosotros no saber cómo viviríamos, saber cómo sería nuestra vida por el hecho de ser mujer, tal vez no fuéramos respetadas. Entonces todas esas consecuencias se han valorado, porque han existido este tipo de derechos, porque ahora se violan, pero no se violan tanto como se violentaban y se discriminaban tanto antes a las mujeres. Por eso es que se le da tanto revuelo, tanta protección a las mujeres, porque desde la época antigua siempre se le ha marginado. Pasemos a los tipos de Licenciada. demanda. Perdón, yo es que quería hacer un comentario también. Diga. Yo leí 3 de los documentos que usted mandó del material, solo el que tenía 100 páginas, creo que no me dio tiempo
de leerlo, pero hay algo bien importante dentro de todo esto de la violencia contra la mujer. Es algo que se llama misoginia. No lo leí en los 3 archivos que usted mandó, no leí nada al respecto, pero la misoginia es odio o cierto tipo de subestimación o desprecios que se les hacen a las mujeres solo por el simple hecho de ser mujer. Algunos ejemplos de misoginia es considerar, por ejemplo, que una mujer solo está para el hogar, para cocinar, para cuidar a los hijos, como ama de casa, por ejemplo. O, por ejemplo, hay actos de violencia en nuestro día a día, en las redes sociales, en la televisión, incluso en pláticas casuales, por ejemplo, se dan actos en contra de la mujer, violentos, y nosotros a veces no sabemos que nosotros mismos lo hacemos. Por ejemplo, cuando se burlan yo he visto que hacen muchos chistes, que porque una mujer va manejando, se cometen accidentes de tránsito. Entonces, esos son tipos de misoginia y estamos despreciando a la mujer por el solo hecho de ser mujer y no la estamos creyendo capaz de lo que hace un hombre. Entonces, ese es cierto tipo de discriminación. Sí. Muy bien, gracias. Yo no había oído de la palabra misoginia, ¿verdad? Misoginia. Ajá. Misoginia. Es cierto, inclusive yo he ido con hombres que van manejando y hay algún problema. Les apuesto que es una mujer la que provocó este caos y desgraciadamente cuando llegamos Sí, a la mujer, entonces, y como dice Jenny, son cuestiones de que ellos hasta para eso piensan de que algunos no ahorita, no sé, pero tal vez se vaya que somos tontas, ignorantes, que no servimos para cuestiones que a ellos no les interesan, pero a la larga no se han dado cuenta que nosotros somos el mejor ser humano que fue creado por el hombre, por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros generamos vida, damos vida, tenemos ese don tan maravilloso de ser madres. Entonces son cuestiones que también hay que valorar, pero como les digo, yo no hago ni tanto al hombre ni la mujer. Yo, para mí, tanto el hombre como la mujer pues tienen sus derechos y deben de ser respetados. Licenciada. ¿Qué manda? Y a veces ahí sí que pasa, incluso ahora hasta las empresas, hay empresas que solo les gusta contratar hombres, pero también hay empresas que tienen mucha igualdad, porque yo conozco una empresa en la que si sale un hombre, entre un hombre, si sale una mujer, entre una mujer. ¿Por qué? Porque tiene que estar el 50% de ambos sexos, pero no hay empresas que simple y sencillamente las mujeres no las quieren, hacen a un lado el currículum porque ellos necesitan hombres, porque muchas veces nosotros, por lo que nosotros le podemos causar o algo así, Sí, pero no, también ¿sabe qué? de hoy en día. Le voy a decir algo, no, yo no discrimino a los bancos, Daisy, ni se va, pero hay instituciones bancarias que dicen que no quieren que la mayoría de sus empleadas sean mujeres porque implican gastos, peor si se embarazan, que las tienen que mandar al pre y post, que tienen que cubrir, o cuestiones, no sé, que ahora sí hay, que dice Daisy que mandan a alguien a cubrir, pero tal vez se dio esa figura, pero antes una compañera que trabajó en el banco y salió embarazada, y una vez le dijeron y le advirtieron que solo ese embarazo nada más le permitían, y si se volvía a embarazar nuevamente que mejor renunciar. Entonces son situaciones que tal vez han cambiado, pero miren hasta ese extremo, y dice que a veces en las entrevistas les preguntan si piensan a casarse a corto o largo plazo, que si quieren casarse a corto plazo no les dan el trabajo porque implica que se van a embarazar y que les implica gasto para ellos. Hasta, no sé, pero a mí muchas compañeras que han trabajado en los bancos me han contado ese sistema que han tenido y que por eso a veces mejor prefieren optar y renunciar. Algo sí les digo yo, y no es que, no sé si miro, hay varios varones o hay más mujeres conectadas, pero consejo que les doy yo es que una mujer que trabaja y que mantiene y da parte, apoya en el hogar, es doblemente
que admirar, porque también de eso es que la mujer se vuelve independiente, porque si la mujer trabaja y puede ser independiente, el día que reciba maltrato de su esposo puede decir y abandonar el hogar y formar su familia con sus hijos y salir adelante. El problema es que cuando la mujer no trabaja ni es independiente, lo que le toca es que aguantar el maltrato físico, psicológico y sexual que le pueda dar su pareja. Y no solo su pareja, también vamos a los padres, al papá, con los hijos, la mamá, o sea, se pueden dar casos que también hay violencia física, psicológica, porque como se dan el lujo, el derecho de decir que están manteniendo a los hijos, tienen que estarlos sometiendo. O sea, en general, tanto pareja, no podemos decir que solo la pareja o el esposo, la esposa es mala, sino que también a veces vienen los padres y se quieren aprovechar de los hijos, explotarlos no solo económicamente, sino que sexualmente. Angélica, usted había levantado la mano, diga. Sí, yo solo quería decir que por lo que dijo Jenny, su ejemplo, Jenny García, Ajá. su ejemplo fue más relacionado con lo de machismo, porque la misoginia es más como tal algo físico, un odio que se tiene contra la mujer. Ajá. Tipo, yo estaba viendo un caso hoy de un asesino en México, que él dijo que él odiaba a las mujeres, que le molestaba que estuvieran respirando su aire y que por eso las iba a matar. Y si salía de eso, las iba a matar. Y ya el machismo es más como, pues sí, el chiste que dijo ella de que le dicen que las mujeres no saben manejar, o inclusive pensar que las mujeres solo sirven para el hogar y cosas así. Y ¿saben qué? Se me olvidó agregar. A veces yo me asusto, pero cuando miro a una mujer en una gran moto, no es porque ella la cargue, el problema es de que se necesita fuerza a veces para mover la moto. Y a veces la admiro yo hasta en una moto de carrera y digo yo ha de tener bastante fuerza para mover, pero a veces hasta eso criticaban que una mujer anduviera en una moto. O sea, pero miren, poco a poco la sociedad se ha ido educando y ahora es normal que las mujeres se muevan, es más fácil en una moto, pero también es peligroso, porque siento yo que lo que nunca deben de aflojar cuando están en una moto es el casco, porque eso puede librar muchas muertes. El casco defiende bastante a la persona que va, inclusive si van dos en una moto, pues nunca peor si van lejos, siempre cargar el casco, pero hasta eso hemos llegado que ahora hasta moto y hemos ido prosperando en un montón de situaciones que siento yo que poco a poco se va a ir dando eso. Pero la base fundamental también es que la mujer tenga estudio. Antes ni eso permitían, inclusive los talibanes solo dejan que la mujer llegue a los 10 años, que si sabe leer y escribir, y si tiene 10 años ya no la dejan estudiar. Hasta eso hoy estuve investigando porque me quedé asustada cómo son las imágenes de esta nación que se está destruyendo paso a paso, y la incógnita era por qué Estados Unidos les está quitando su protección. Entonces es la pregunta del millón y hay que ver qué pasa con esta nación. Bueno, entonces miren los tipos de violencia contra la mujer: física, golpes, psicológica. A veces la mujer que recibe un golpe, lo morado se le puede quitar, pero lo psicológico, tanto mental o emocional, daña mucho a las mujeres, y peor a las que no están preparadas para recibir ese maltrato. Psicológicamente todavía vienen y arrastran ansiedad, el estado emocional, que a veces las personas por no saber lidiar, pues llegan hasta poderse quitar la vida. No digamos una violencia sexual que se puede vivir tanto en el hogar como en las calles. En el hogar hay padres, ustedes mismos en las noticias se da tristeza que el padre hasta embaraza a la hija, la esconde. Ahí mismo hay un abuso sexual, físico y emocional, que es en la familia. Por aquí les puse de la pareja y de la familia también violencia física, infanticidio femenino, violencia ejercida por otros miembros de la familia, la violencia cometida contra las trabajadoras domésticas también regularmente las mujeres cuando laboran también sufren violencia como acoso laboral, se llama, que
A veces el jefe quiere que seguir, que alguna mujer o seducir a la mujer con los engaños de que si no la va a despedir, y hay mujeres pues que se tienen que aguantar, callar por estar, mantener su trabajo. O sea, hay un montón de tipos de violencia que sufre la mujer y como les digo, estamos hablando de la mujer, que yo no quiero discriminar al hombre porque también el hombre pues también puede ser marginado tanto en su trabajo como en el hogar, los hijos, o sea, en sí la violencia abarca no solo a la mujer, sino que al hombre, a los niños. Por eso aquí vamos a hablar también de los niños, de los ancianos, o sea, abarca tanto la violencia intrafamiliar, abarca todos los temas. Aquí estamos tratando ahorita de la mujer. Mañana vamos a ver la violencia por omisión, que se trata más de niños, ancianos. Entonces todo eso son temas que vienen al tema que estamos viendo, que es la violencia intrafamiliar. Violencia contra la mujer en la comunidad, femicidio o femicidio. Violencia sexual llevada a cabo afuera de la pareja, acoso sexual y violencia en un lugar de trabajo, trata de mujeres, violencia contra la mujer cometida o tolerada por el Estado, violencia contra la mujer privada de libertad, esterilización forzada. Esto pues no se da aquí, pero hay en otros países que la mujer pues solo debe por que no se sobrepoble la población, hasta hacen de que solo uno o más dos y luego pues se tienen que someter ya sea a cualquier método de esterilización para no tener más familia. Violencia contra la mujer en el conflicto armado. Por eso nosotros también vamos a hablar del conflicto armado y es un tema que ustedes van a conocer antes que lo toquemos porque el ensayo sobre eso se va a tratar. Los homicidios, violaciones, esclavitud sexual, explotación sexual, prostitución forzada, desapariciones involuntarias, prisiones arbitrarias, matrimonios forzados, abortos forzados, embarazos forzados. Toda esa violencia, y es poco lo que yo les estoy mencionando aquí, que vivieron muchas mujeres en el conflicto armado. Situación de la violencia contra la mujer en Guatemala. Guatemala es un país donde impera el patriarcado. Somos sumamente conservadores y nuestras raíces culturales y sociales han desarrollado en torno al machismo, por lo que los roles de hombre y mujer están claramente definidos. Invisibilización. Se considera la violencia contra la mujer como algo habitual que siempre ha existido. Por eso les decía y les empecé a hablar que desde los tiempos remotos ha existido ya. Esto se ha hecho habitual y ha perdurado siempre y cuando ahora con un cierto más recato, más respeto, no porque siempre ha existido la violencia contra la mujer. Legitimación o justificación. Ocurre cuando se vincula la violencia contra la mujer a circunstancias específicas del agresor, como el desempleo, la presión laboral o el consumo de alcohol. Esto quiere decir que están justificando que la violencia, el agresor agrede a la mujer porque no tiene empleo, que es una presión para él, que él es el encargado de llevar el sustento a la mujer, y el alcohol y cualquier otro tipo de droga que también lleva a que se cometa tanta violencia. Naturalización de la violencia. Sobreviene de creencias, discursos y mitos que desvirtúan la verdadera dimensión del problema y minimizan la gravedad de actitudes sexistas. Nuestras creencias, nuestras culturas, nuestros mitos, nuestras costumbres también han hecho que se dé esta violencia en contra de la mujer. Igual, a veces, como vemos que los hijos miran que su papá agrede a la mamá, a veces crean, no todos, pero crean esa idea y el hijo también se vuelve así cuando crece, y lo que hacía el papá lo quiere cometer él. O sea, son mitos, creencias que se traen, la cultura, cómo vivimos, cómo viven los hijos con la familia, cómo están los padres, qué ejemplo dan los padres, cómo los crearon, cuáles son lo que se les ha inculcado. O sea, es una cadena que nos trae a nosotros que queremos vivir como queramos vivir. El único objetivo y algo cierto es, jóvenes, que cada persona
vive como quiere vivir. El problema es cuando no tenemos los recursos, tenemos que callar y seguir aguantando porque no tenemos otra opción más que callar. Manifestaciones de violencia contra la mujer. Es común que las manifestaciones de violencia se desarrollan dentro de lo que se denomina ciclo de violencia. Acumulación de tensión, explosión violenta, arrepentimiento. ¿Por qué las mujeres no abandonan a su agresor? No percepción del maltrato, esperanza de que él cambie, vergüenza y sentimientos de culpa, miedo a un futuro incierto y a la sociedad, inseguridad y bajo estima, preocupación por los hijos e hijas, miedo a las represalias del agresor. Consecuencias de la violencia contra la mujer. La vergüenza obliga al silencio y facilita que las violaciones a derechos continúen, finalizando en muchos casos con la muerte. El intento de suicidio es la máxima expresión de los efectos psicológicos de la violencia contra la mujer. La violencia sexual, en lo que a salud se refiere, ocasionan embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA y problemas ginecológicos. Afecta la autoestima de las mujeres y conlleva padecimientos como insomnio, ansiedad, sentimientos de rabia y culpabilidad, problemas de conducta, retraimiento, depresión, miedos irracionales, falta de motivación. ¿Cómo se puede prevenir la violencia contra la mujer? Ratificar los tratados internacionales y regionales, adoptar y cumplir las leyes, crear planes nacionales y locales de acción, hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas, poner fin a la impunidad frente a la violencia sexual en los conflictos, garantizar el acceso universal a los servicios esenciales, brindar información a aquellos que trabajan en los servicios esenciales, otorgar recursos públicos adecuados. Aquí dice cómo prevenir la violencia contra la mujer. Lamentablemente, a veces nuestra justicia no es impartida equitativamente. ¿Por qué? Porque la mujer puede denunciar, pero qué tristeza que hoy denuncia y dentro de 2 o 3 días el hombre está libre. A veces eso da más inseguridad, ya no quieren denunciar, les da miedo porque encima de que sale de la cárcel llega y todavía la llega a maltratar aún más, les infunde miedo que no le pudieron hacer nada. Entonces eso es otra incertidumbre grande que hay porque hay denuncias, pero a veces de esas denuncias de 10, tal vez 7 serán que sí se siguen los casos, se puede llevar un proceso en contra del agresor y el resto, pues como tiene dinero e influencia, sale libre. Dice recopilar, analizar y difundir la información nacional, invertir en la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, mejorar la autonomía económica de las mujeres, aumentar la conciencia pública y la movilización social, involucrar a los medios de comunicación de masas, trabajar para y con los jóvenes en tanto defensores del cambio, movilizar a los hombres y a los niños, realizar una donación al Fondo Fiduciario de la ONU para poner fin a la violencia contra la mujer. Estas son cómo se puede prevenir la violencia. El tema es amplio, yo les mandé varios documentos, pero este último que había 100 páginas, es más que todo dan un tema y ahí hay una reflexión, una investigación que se debe realizar. Me gustaría que cuando tuvieran tiempo, no es tanto, tal vez no es que sean hojas, sino que son temas y luego viene ahí la investigación o les están repreguntando. Por ejemplo, Tania. ¿Me escuchas, Tania? Sí, licenciada. Por ejemplo, lo que investigaste en tu trabajo,
¿Qué fue lo que más te llamó, lo que más investigaste sobre la violencia contra la mujer? Pues lo que más me llamó la atención fue de que en los tiempos de antes las mujeres no hablaban por miedo a muchas cosas. Ahora ya hay muchas mujeres que abrieron los ojos y ahora le ponen un alto a los esposos, a los padres que las violan o personas que les hacen daño. Eso fue lo que me llamó la atención, de que ahora ya las personas, las mujeres no se quedan calladas con nada, hacen sus manifestaciones, no permiten que ningún hombre les levante la voz y cosas así. Martín. Sí, dígame, licenciada. En cuanto a su tema, lo que a usted investigó sobre la violencia contra la mujer, ¿cuál es su análisis? ¿Cómo dijo? Disculpe. En cuanto a su tema en la tarea del trabajo, ¿cuál es lo que más se enfatizó en cuanto a la violencia contra la mujer? Pues lo que me llamó antiguamente se basaba que también no existían normas ni leyes que las mujeres se podían regir para poder poder denunciar o poder salir de esos problemas, ya sea con su pareja o en su familia, con sus padres. Siempre han sido así como discriminadas, en el cual el hombre ha tenido el poder y la potestad en la familia. Ahora en la actualidad pienso que es por falta de conciencia ante ellas también, porque ya tienen normas por el cual poderse defender, pero incluso por términos culturales también se han quedado atrás, ya que todavía existen familias que dicen que a las mujeres no le dan estudio porque supuestamente el hombre es el único que tiene que estudiar para llevar la economía a la casa. Y siempre se mantiene así como bien dicen, que la mujer es el sexo débil. Entonces es algo que también va mentalmente en ellas, que siempre son menos que los hombres. Delia. ¿Qué manda, licenciada? Deme su comentario con respecto al tema de la violencia contra la mujer. ¿Qué le dejó a usted de lo que investigó? Pues que muchas personas han sido así que violentadas, pues, y como decían los compañeros, ahora pues ya se ve más, se actúa más pues contra los casos que han habido en las familias, que hay mucha agresión en cuanto a los niños también, en las escuelas y en varios centros educativos, va, y en guarderías y en cosas así. Pues ya hay, no tanto de la mujer, va, sino que también en distintas maneras de, por ejemplo, los niños, los ancianos y en todas esas tipos de violencia. En cuanto a lo de la mujer, pues han habido bastantes casos de agresión contra nosotras mismas, y que a veces hay personas, mujeres, que no nos damos cuenta que estamos siendo agredidas y permitimos varios tipos de violencia, pues, y realmente ya hasta cuando estamos a un límite que nos maten o cualquier cosa, pues ya ciertas personas tal vez no lo dicen, y uno por tal vez por no dejar a esas personas no hace caso, así que están ciegas, pues, y ya cuando ya recibimos el golpe o algo así, pues ya es demasiado tarde porque lo permitimos desde un inicio. Así es, Delia. Y mire, a veces ustedes dan la pauta para que yo me vaya recordando de cosas. Lo que usted dijo es muy cierto. Y les digo, yo tuve una amiga en Jalapa, estudiábamos juntos la carrera. Ella se vino aquí con su esposo a vivir porque el esposo tenía familia aquí.
Miren, patojos, hubo una noche que me llamó que la fuera a traer, que estaba en su casa. Ella estaba ensangrentada donde el esposo le había pegado. Me la llevé para mi casa. Ahí se quedó esa noche y yo le decía que ya no regresara con él. Va. Él le fue a rogar, se regresó con él. Como al mes, lo mismo. Solo que hoy sí me dijo, mira, estoy decidida, me voy a ir, mis papás me van a venir a traer, ¿será que me das un lugarcito aquí en tu casa? Yo vivía con mi abuela para guardar las cosas, le guardé sus cosas, su cama y un montón de cosas. Vinieron los papás, se las llevaron. Para no hacerle largo, volvió a regresar con el marido, pero en una de esas yo le dije algo. Vas a dejarlo hasta que él te mande al hospital o bien te deje algo que definitivamente te deje marcar. ¿Y saben cuál fue el asunto? El topó a fondo. Fue que él agarró la plancha, se la tiró, no sé cómo le dio fuerte en el estómago, que ella se la llevaron grave al hospital para decirle de que ella no sé si estaba embarazada y no lo sabían, perdió el bebé y se quedó, que jamás podría volver a tener hijos porque le dañó la matriz y se la tuvieron que quitar. Entonces, miren, fue la consecuencia, pero como dice Delia, llegó demasiado tarde, de ahí sí lo dejó, ya dejó, pero ya con ese daño irreparable de no volver a ser madre. Entonces, a veces como dicen, hay mujeres que son ciegas, no se dan cuenta del dolor o no sé, nadie somos capaces de criticarlas. Alguien me decía, no me regañes, apóyame, no me digas ya lo sé, pero no sé cuándo voy a abrir los ojos. ¿Sí? Licenciada. ¿Te manda? Y qué interesante ese caso. La verdad es que a muchas veces ese tipo de violencia no empieza directamente cuando las personas ya están casados y dentro de un hogar, sino que muchas veces se dan algunas señales de violencia dentro de los noviazgos, como por ejemplo jalones, empujones o malas palabras. O sea, esos son desde ya una pauta de violencia, ¿verdad? Y como bien me dice a mí mi mamá, cuando uno es novio, no se llega a conocer ni siquiera la mitad de lo que realmente es. Entonces, ya viendo ese tipo de violencias, cuando uno se tiene que alejar, porque cuando uno ya vive con ellos, se da este tipo de maltratos y como dice usted, incluso hasta llegar al hospital. Y si nos va bien, porque han habido mujeres que están muertas, consecuencia de no haber tomado cartas en el asunto cuando pudieron hacerlo. Así es, Jen. Y licenciada. ¿Qué manda? Y otro caso que se está dando últimamente, yo conocí a una persona que vino aquí a mi casa y me dijo, mira, estoy pasando por cierta situación. Y últimamente hay muchas jovencitas de ahora que mandan fotos íntimas de su cuerpo a su novio, ¿verdad? Y ya al momento de que la relación lleva a un nivel de que ya no se aguantan los dos y viene ya el hombre y para no querer soltar a la novia, la amenaza con compartir fotos a sus amigos o a Facebook. Entonces, a veces hay jóvenes que les toca que aguantarlo, que les pegan o hacen lo que quieran con ellas porque tienen un respaldo y son esas fotos y ellas tienen miedo a lo que dirán las demás personas o lo que dirá la familia. Y pues eso fue un caso que yo conocí. La verdad lo he conocido por 2 veces de 2 de mis amigas y yo les dije que demandaran, que hablaran con sus papás para que pues pudieran arreglar eso, ¿va? Y ya gracias a Dios ya las 2 están bien, pero sí, es algo que está pasando últimamente. Y ustedes tocan el tema y me toca que hablar a mí. Fíjense que venía ahí por la escuelona, estaba un carro
estacionados y se oían unos gritos adentro del carro y tenían los vidrios bajados. Y yo vi que el muchacho estaba agarrando muy fuerte a la patoja y no la quería soltar y ella le decía, soltame, soltame, no, déjame ir. Y fíjense que yo me acerqué, o sea, a veces yo no es bueno porque, no sé, yo he tenido, por estar en esa situación de ir a defender, luego me incriminan que yo era la que estaba golpeando o que yo me acerqué, pero ese día sí yo me acerqué y le dije al muchacho, mire, suéltela, si ella no quiere estar aquí, déjela salir. Entonces, de plano, el muchacho me conoció o algo, la soltó y sacó a la muchacha. Entonces yo le dije a la muchacha, yo no la conozco, venga, le dije, y le dije, le voy a dar un consejo, vámonos. Si el muchacho ahorita la está tratando así, que solo son novios, o yo le dije, mire, él, su esposo no es mi novio. Imagínese cómo va a ser cuando se case con usted. Entonces, como dijo Jenny, no solo en el hogar, sino que también a la pareja, pues ya en un noviazgo, él es violento, jamás va a cambiar. Y que me disculpen, pero la persona que dice y le va a perjurar a la mujer que va a cambiar, yo siento que es mentira. Es mentira el hombre que es así, que es mujeriego, que es violento, es difícil que cambie, porque psicológicamente este muchacho, saber qué daño puede haber tenido, y lo que anda buscando el hombre que busca una u otra mujer es que está dañado psicológicamente y anda buscando su vacío, que se siente vacío, porque el hombre que ama y respeta a una mujer, ahí la va a tener, no va a tener necesidad de andar buscando a otra. ¿Por qué? Porque está bien emocionalmente. Yo les digo, no solo, no entre 100, puede ser que no se den esos casos, pero yo les ponía el ejemplo la vez pasada de mi hermano Julio. Mi papá, bolo, mujeriego, yo tengo somos 14 hermanos, fuera de otras mujeres también, o sea, pero cada quien hace lo que más le corresponde y lo que le conviene. Para mí, mi hermano es un ejemplo a seguir, se casó, tiene 2 hijos, vive re bien con su esposa. Yo nunca le he conocido otra mujer que le anda haciendo cosas a su esposa, tiene una familia ejemplar y vive. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque mi hermano no siguió los pasos de mi papá. Tengo otros hermanos que sí. ¿Me escuchan o nos quedamos sin?